¿Cómo están? Buenos días, tardes ya. Quisiera saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro primer seminario regular del Instituto de Geociencias. El anterior fue extraordinario. Vamos a dar inicio con el primer seminario que va a impartir la doctora Sandra Vega. Les voy a leer una breve semblanza de la doctora. Sandra Vega es geofísica especializada en el área de física de rocas. Tiene extensa experiencia en medidas acústicas de laboratorio e imágenes digitales de rocas y su correlación con la sísmica y registros de pozos. Fue graduada en la licenciatura en física en 1990 de la Universidad Central de Venezuela. Trabajó como sismóloga asistente en diferentes proyectos de adquisición sísmica 2D en los llanos de Venezuela. Entre 1991 y 1998 trabajó en el Centro de Investigación INTEVEP PDB-SA como petrofísico en entrenamiento y desarrollo. Luego, regresó a las aulas y se unió al grupo de SRB, que es Stanford Rock Physics and Barrel Hole Geophysics, obteniendo su maestría en el año 2000 y su doctorado en el 2004 en geofísica, en la Universidad de Stanford. Inmediatamente después hace un postdoctorado en la Universidad de Miami, aplicando la física de rocas en el estudio de georradar de oolitas de Miami. Pasa entonces a ser profesor asistente en The Petroleum Institute, actualmente Khalifa University, en Abu Dhabi, de 2005 a 2017, especializándose en el área de física de rocas carbonatadas. Finalmente se incorpora en el antes Centro de Geociencias o Instituto de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, como investigadora titular A en diciembre de 2017. Ahí dicta la materia de física de rocas en el posgrado en Ciencias de la Tierra. Su actual investigación, en conjunto con su grupo de trabajo, se centra en el estudio del escalamiento de la porosidad y permeabilidad, la microporosidad en la caracterización y diferenciación de la conducción térmica de fluidos en medios porosos y fracturados, y en la generación de imágenes de rocas utilizando inteligencia artificial, que es justamente el tema de esta charla. Doctora, adelante. Muchas gracias, Alex. Bien, como vieron el título, les voy a hablar un poquito de inteligencia artificial aplicada a la geociencia, específicamente hacer réplicas de imágenes. El grupo de trabajo, que ya lo conocen, pero ya le ven, quizás Elías no lo han visto mucho por ahí, pero pues es el estudiante de licenciatura, Eduardo, estudiante de doctorado, Dante, pues el jefe del laboratorio Lumir y pues su servidora. ¿Para qué nos sirven las imágenes de las rocas? Bueno, sirven para muchas cosas. Pueden servir para caracterizar las rocas, para entender mejor sus propiedades, para mejorar los experimentos físicos, para hacer experimentos digitales que a veces no se pueden realizar en laboratorios, o para hacer un paralelismo con los experimentos que se hacen en el laboratorio. También para extender y explicar mejor algunos fenómenos físicos, tales como la propagación de ondas sísmicas, para predecir digitalmente el comportamiento de las rocas bajo determinadas condiciones, que a veces de forma física es un poco más difícil, entre muchas otras más. Entonces, ¿para qué obtener réplicas si podemos obtener las imágenes? Bueno, aquí es donde empieza como la historia, el cuento de lo que les voy a presentar. Básicamente nosotros no estábamos orientados en hacer réplicas de imágenes ni de utilizar inteligencia artificial en un principio. Básicamente lo que queríamos era obtener patrones para predecir y entender mejor el fenómeno de escalamiento de propiedades físicas. Para los que no están familiarizados con el escalamiento de propiedades físicas, es básicamente que cuando medimos a una escala una propiedad, puede cambiar ese valor a otra escala, sobre todo en materiales heterogéneos como las rocas, que son los que nosotros estudiamos. Entonces, en esta búsqueda de un mejor entendimiento de cómo podemos nosotros obtener propiedades físicas a diferentes tamaños de rocas, formaciones rocosas, caímos en que, ok, vamos a ver si con la inteligencia artificial
podemos extraer información valiosa para conseguir esos patrones que nos ayuden a predecir, a estimar y a entender mejor el fenómeno de escalamiento. Así fue como caímos un poco en inteligencia artificial y aquí está Eduardo, que es el principal autor de esto. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Todo el mundo ahora está hablando de inteligencia artificial. ¿Alguien me puede decir su definición de inteligencia artificial o lo que se entiende por inteligencia artificial? Es una ciencia que tiene como pregunta central cómo funciona el cerebro humano. Ok. ¿Alguien da más? O sea, no hay respuestas incorrectas, ¿no? Básicamente, les voy a colocar aquí si no hay alguien que quiera intervenir. En el Ajá. seminario de inteligencia artificial nos dijeron que era Ajá. algo que es capaz de generar algo nuevo. Algo que es capaz de generar algo nuevo. Ajá, que es generar. Ajá, que genera cosas. Ajá, ok, ya estamos haciendo ya como que cocinando mejor el platillo. Si quieres, te puedo dar un ejemplo. Ajá. Por ejemplo, si tengo una cafetera, eso es una máquina, no es una inteligencia artificial. Pero si esa máquina le pones un modo de inteligencia artificial, ¿qué hace en la mañana? La mañana hace que cuando te miras de ella, dice, vi tus ojos y tu mirada y me parece que quieres un expreso doble con crema, no sé cuánto, entonces, pero te puede hacer algo mejor. Puede ser un café original, calibrado, ¿sí? Calibrado para tus necesidades diarias. Entonces te inventa cada día algo más. Esa es la diferencia entre una máquina y una máquina que está controlada por inteligencia artificial. Es el mejor ejemplo. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, ok, entonces yo no les voy a decir cuál es la inteligencia artificial. Todos sabemos de forma intuitiva qué es inteligencia artificial. Les voy a colocar lo que dice Wikipedia y vamos a hablar un poquito de esto. En Wikipedia dice que en el contexto de las ciencias de computación o computacionales es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas, aquí es donde no estoy totalmente de acuerdo con la definición, que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme recopilen información. Un poquito todos dijimos algo en este estilo, ¿no? Entonces yo concuerdo con esto, pero no necesariamente son máquinas. Puede ser simplemente un algoritmo que nos ayude a hacer algo más, una tarea muy laboriosa para el humano, nos ayude a hacerla más rápido y más eficiente, sin emociones. Ok. Algunos autores hablan de revolución de la era digital y la dividen en tres eras o tres olas. Está la primera ola, ellos llaman eras u olas cuando se hace masivo, porque la era digital realmente empieza en 1947 con el transistor. Pero realmente cuando hablan de esta clasificación de eras digitales u olas de revolución digital, hablan de tres. La primera masiva fue el Internet, la segunda fue la de los celulares inteligentes y dicen que ahora la tercera es la que estamos viviendo ahorita, que es la de inteligencia artificial, porque lo vemos en todas partes. Estaba, pero no estábamos conscientes. Ahora estamos más conscientes que la inteligencia artificial está en todas partes, en los celulares, en las computadoras, el ejemplo que dice Black, en Alexa, en Spotify, en muchas cosas que usamos cotidianamente. Bien, un poquito de contexto y de terminología antes de pasar a lo que nosotros realmente hicimos. Dentro de la inteligencia artificial, aquí ven el recuadro grande, está lo que se llama el machine learning.
Ya lo habrán escuchado, les voy a hacer un pequeño resumen para que cuando les pregunten más o menos ahí se defiendan, ¿no? Dentro del Machine Learning está el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo en español, también le llaman, y dentro de ese Deep Learning, aprendizaje profundo, está unos modelos que se llaman que son todo eso. Bueno, la inteligencia artificial es como decía allí, ¿no? Es una disciplina que abarca todas estas herramientas. Pero dentro de la inteligencia artificial está lo que llamamos machine o lo que llaman machine learning, y yo lo resumo de esta manera en mis palabras: extrae un conocimiento a partir de datos con métodos variados. Métodos de regresión, hay algunos que llaman árboles, algunos son de aprendizaje supervisado, otros son de aprendizaje no supervisado, reforzado, etcétera, ¿no? Eso sería el Machine Learning en general, pero dentro del Machine Learning está el Deep Learning, que es un poco más específico, y ahí es cuando salen a relucir las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales tienen o tratan de emular las redes neuronales de nuestro cerebro. Y por lo tanto, en algunos casos son más inteligentes y en otros casos son menos inteligentes, como pasa con las personas. Y dentro de ese deep learning o aprendizaje profundo o conjunto de herramientas, algoritmos que nos ayudan a aprender, una de las cosas importantes es que estas redes neuronales funcionan en multicapas, ¿no? Como por estadios y por capas. Y dentro del deep learning, ese ya es menos conocido y quizás no lo han escuchado tanto, le llaman Foundation Model, y es un poco lo creo que la doctora Oleshka quiere hacer, que utiliza métodos a gran escala de redes neuronales artificiales entrenadas, pero aquí el entrenamiento es con datos que son masivos, diversos y de muchos tipos. Entonces, ese es lo que llaman Foundation Model. Nosotros lo que vamos a ver en esta presentación es más Deep Learning. Bien, también hay una clasificación que deben ver por ahí o habrán escuchado, los tipos de inteligencia artificial. Los dividen de forma muy simple, y aquí lo estoy colocando bien sencillito. Hay las predictivas, ¿no? La inteligencia artificial predictiva y la generativa. Y por intuición, pues la predictiva básicamente es el conjunto de algoritmos y sistemas informáticos que lo que hace es estudiar patrones, utilizar información para luego hacer predicciones. En cambio, la generativa es la que genera nuevo conocimiento. Bien. Entonces, en geociencias, ¿qué está usando ahora en este momento de inteligencia artificial en geociencias? ¿Alguno de ustedes está usando inteligencia artificial, por ejemplo? Para la red de monitoreo, para identificar los patrones de variación por horario, por día, por mes del año, ubicación geográfica en tiempo y espacio. Muy bien. ¿Alguien más usa inteligencia artificial? O no está consciente, ¿no? Porque también puede ser que está dentro de los programas que utiliza y no está, no sé, pues no lo sabe, ¿no? Bien. Bueno, les voy a poner un ejemplo, aparte del que nos dio Alex. Este es un ejemplo del 2016-2017 de uno de mis estudiantes en mi vida pasada, cuando estaba en Abu Dhabi. Él trabaja en la industria petrolera y es petrofísico e hizo su tesis de maestría en correlación de pozos de un yacimiento gigante que hay en Abu Dhabi. Él utilizó lo que se llama mapas autoorganizados, en inglés self-organized maps, ¿no? En este caso es una herramienta de Machine Learning, pero no llega a ser Deep Learning, ¿ok? No es de aprendizaje profundo, sino es más general, ¿no?
Machine Learning. Va en esa categoría. Y él lo que quería era, como tenía gran cantidad de datos, porque tenía muchos pozos, tenían alrededor de 30, 40 pozos, y él necesitaba hacer una identificación de las diferentes facies petrofísicas. Entonces, él me dijo, bueno, yo quisiera hacer esto. Eso fue idea de él, y a mí me pareció fantástico, y realmente lo hizo y se graduó de su maestría. En la formación Arab-D es una formación carbonatada altamente productora de petróleo por allá, por el lejano oriente. Entonces, lo que ven aquí, estos colores, son un mapeo de las diferentes facies, ¿no? Pero no el mapeo espacial, sino el mapeo que hace el software para identificar las diferentes facies. Por eso se llama self-organized maps, o sea, un autoorganizado, mapas autoorganizados. Entonces, esto es un ejemplo de tres pozos, tres pozos donde hay perfiles o registros de pozos, donde tenía mucha información de gamma ray, densidad, resistividad, etcétera. Tenía mucha información y lo que hizo es ese software de código fue organizar toda su información y agruparla para identificar los diferentes fases. ¿Ok? Eso es un ejemplo y eso se hace en la industria petrolera, lo están usando mucho y no es nuevo, como ven que lo hizo el chico en 2016-2017. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a lo que estamos haciendo aquí en el Centro de Geociencias como contribución de una aplicación de inteligencia artificial para un caso específico que son las imágenes que nosotros adquirimos o tenemos en disposición de rocas. La primera parte va a ser un poco un resumen de lo que ha hecho Elías, o que hizo, porque pues ya estaba escribiendo, en su tesis de licenciatura. Utilizó 3 métodos diferentes de deep learning, de aprendizaje profundo. La idea era que él, digamos, explorara estas diferentes técnicas y para ver si nos podían ayudar finalmente a entender el patrón que rigen o si hay algún patrón que rige alguna ley de aislamiento de propiedades como la porosidad, permeabilidad, densidad, etcétera, ¿no? Entonces, antes de mostrarles las técnicas de aprendizaje profundo, un resumen aquí rapidito de lo que es una tomografía, una imagen de tomografía. Sin embargo, es importante aclarar que los códigos que estamos usando aquí, lo estamos usando para imágenes de tomografía, pero pueden ser utilizados y adaptados para imágenes petrográficas, o sea, su imagen de la lámina delgada o imágenes SEM, ¿ok? Bien, entonces, pero como lo que usamos nosotros es tomografía, les voy a explicar rapidito cómo se adquiere una tomografía. Disculpen que está en francés, no es que yo sea francesa, pero me gustó los diagramas. Si tenemos una muestra aquí, además es una muestra biológica, no es una tenemos una muestra biológica aquí, pero puede ser cualquier tipo de muestra, una fuente de rayos X y aquí se captura, son como radiografías, ¿no? Básicamente radiografías que se van haciendo a diferentes ángulos porque la muestra se va dando vuelta. Es el mismo concepto cuando nosotros nos hacen una tomografía, pero en lugar de darnos vueltas a nosotros, la fuente de rayos X es la que da vueltas. ¿Ok? Pero aquí como podemos darle vuelta a la muestra, le damos vuelta a la muestra y se va tomando radiografías de forma secuencial cada cierto ángulo. Y eso hace una compilación de muchas radiografías que después se utilizan para que se parezca a una 3D, porque realmente digitalmente no tenemos nada continuo. En digital tenemos todo es discreto.
pero es un pseudo 3D. Pero hablamos de 3D realmente, pero se ve como un 3D real. Entonces le llaman reconstruir la imagen porque se hace la compilación y eso utiliza softwares tanto determinísticos como de inteligencia artificial, pero en este momento no vamos a ver esa parte. Y finalmente se reconstruye la imagen. Vamos a ver un poquito cómo se verían nuestras muestras y el principio físico es básicamente el que estamos usando en el tomógrafo que se usa aquí en geociencias es de absorción. Cuánto se absorbe y cuánto no se absorbe es lo que vamos a ver en la radiografía o la tomografía final que observamos. Entonces tenemos la fuente de rayos X, tenemos la muestra y bueno, se puede captar a través, depende del tipo de tomógrafo, puede ser un centellador, un fotodetector, etcétera. Bueno, lo mismo que pasaba con el pececito, se recompila y se hace la reconstrucción. Aquí les pongo como para ilustrar, por ejemplo, una muestra de roca, una muestra cilíndrica, aunque puede ser de cualquier geometría, pero la cilíndrica es la más recomendable por el sistema de que vamos dando vueltas y pues es más fácil, ¿no? Pero puede ser cualquier geometría. Y finalmente tenemos la imagen reconstruida. Esa imagen es la que llamamos imagen de tomografía o una tomografía de rayos X, una imagen de tomografía de rayos X. Aquí está. Bien. Esta misma es un poquito más grande. La primera figura a la izquierda es la muestra de roca, la foto de la muestra de roca, y la siguiente es lo que obtuvimos como una tomografía, un 3D, ¿no? Y esas muestras o esas imágenes que obtenemos, muchas veces no las usamos tal cual como se ven. La animación, lo que les está mostrando es cómo estamos yendo de secciones transversales de esta muestra ya digitalizada, la tomografía, va yendo de arriba para abajo y pueden ver que, ya se paró. Ahí va. Entonces, van viendo como diferentes características, texturas que se va viendo. Muchas veces basados en, o no es suficiente para nosotros verla de esta manera. Entonces, lo que se hace se utilizan técnicas de procesamiento de imágenes para resaltar las fases que queremos estudiar. En nuestro caso, queremos estudiar solamente la fase porosa, entonces lo que queremos es separar la fase porosa de la fase sólida. Muy bien. Los geofísicos, los ingenieros petroleros, le llaman a la fase sólida matriz, pero los geólogos no. La matriz no es la parte sólida solamente. Entonces, para que lo tomen en cuenta cuando hablan entre geólogos, geofísicos e ingenieros, ¿no? Bien, entonces, una vez que se hace el procesamiento de imagen, que no voy a explicar aquí cómo se hace, hacemos una separación, o sea, podemos identificar la fase sólida, en este caso es blanca, y de la fase porosa, que es negra. En el caso de la tomografía original, son las zonas oscuras, la parte porosa, que es por donde los rayos X no fueron absorbidos, y las zonas más claras son la parte sólida, que es donde pues parte de los rayos X fueron absorbidos. Bien, una vez ya con estos conceptos de inteligencia artificial y el tipo de imágenes que vamos a trabajar, vamos a ver qué fue lo que hizo Elías con respecto a hacer unas réplicas. En el caso de él, pues lo hizo nada más con imágenes 2D, o sea, secciones de tomografía, secciones 2D, donde utiliza diferentes códigos. Uno de los códigos que utiliza se llama autoencoder. Autoencoder. En inglés, autoencoder, ¿no? Ese algoritmo lo que hace, bueno, es una red neuronal artificial que aprende con la información que le damos. En este caso es la imagen original
y hace una selección de datos. Nada más los datos que considera relevantes para poder hacer la reproducción de la imagen. Entonces hace una selección y hace después una reconstrucción más precisa. Esto entre comillas me gustó, lo saqué de la tesis que está escribiendo Elías porque me gustó que fue lo que escribió y dice, simula el proceso humano de aprendizaje donde se identifica la información esencial necesaria para resolver problemas específicos en lugar de almacenar datos irrelevantes. Esa es, digamos, la filosofía o la lógica de este tipo de algoritmo. Entonces, entonces tienes la entrada, se codifica, se seleccionan los datos importantes, se decodifica y se obtiene la imagen o la información final, ¿no? Es muy importante recalcar que todos estos algoritmos que han usado tanto Elías como Eduardo son algoritmos que han sido desarrollados para otro tipo de imágenes y ellos los han tenido que adaptar a las imágenes que nosotros estudiamos de rocas, lo cual tiene bastante valor, ¿no? Ok, entonces aquí ejemplo de una de las secciones 2D de las tomografías que estudió Elías. Elías estudió esta muestra, que es una andesita de los humeros, una muestra de afloramiento. Esta es la tomografía y después, bueno, nosotros por logística no usamos el cilindro, sino usamos un paralelepípedo, ¿no? Aquí les muestro que es la 351, la sección que estudió, pero él estudió varias secciones en la parte de arriba, media, superior, media e inferior, pero aquí como para entender mejor, es una sola sección 2D. Y la sección 2D, aquí ya ven el cuadrito porque es de la sección transversal del paralelepípedo. Tienen la imagen original y al lado tienen la imagen replicada. En la figura de la derecha, que está casi toda en rojo, es la comparación píxel a píxel de la textura de la imagen original menos la imagen de la imagen obtenida, ¿no? Entonces, si ven aquí, casi todo lo que es cero o cerca de cero debe ser rojo y los puntitos amarillos son en las zonas donde no se reprodujo exacto, ¿no? Digamos, la incertidumbre. Aquí colocamos la función de pérdida en el lenguaje, digamos, un poco computacional. La función de pérdida también la llaman el bucle de entrenamiento del algoritmo. El entrenamiento primero va así, rápido, 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 hasta que llega a un plató y ya no aprende más. Y allí es donde converge y es donde obtenemos estas imágenes. Si obtenemos una imagen, vamos a ver un poco lo que hizo Eduardo, vamos a ver unas imágenes que están intermedias, no hay una reproducción fidedigna, sino hasta que llega a ese plató. Otro algoritmo que utilizó Elías se llama red atractora, también es una red neuronal, pero esta tiene el concepto de que atrae estados, no es solamente, no es que agarra, no es que seleccione información, sino que es un poco más sofisticada, que atrae estados y los estabiliza. Y de hecho utiliza un sistema de que tú le colocas una imagen de puro ruido para desestabilizar el sistema y ella en ese proceso lo, digamos, evoluciona y llega al resultado final. Esa no tiene función de pérdida. Entonces por aquí le pongo nada más la sección de ruido. Igual aquí, digamos, tienen la tomografía original, el paralelepípedo, la sección, la imagen original y la imagen general. Visualmente no vemos muchas diferencias. De hecho, en este algoritmo específico, a mí me sorprendió y le dije a Elías que me explicara y nos sentamos y lo vimos 1000 veces. Da una reproducción exacta de la imagen original.
Entonces, esto azul clarito corresponde a 0. Aquí está entre 0 y menos 0.1 y 0 y 0.1. Y si ven, todo es en 0. Hubo una reproducción fidedigna de la imagen original. Sin embargo, decimos, bueno, este es el mejor código, pero podemos extraer información de los patrones para lo que nosotros realmente estábamos interesados, obtener información de patrones que nos ayuden a predecir propiedades físicas a diferentes escalas. Solamente lo reproduce muy bien, o sea, es inteligente para reproducir, pero no llega a otra cosa. Entonces tenemos otro tipo de algoritmos que sí aprende patrones y es el de autómata celular, que realmente un autómata celular es un fractal. Entonces, a los fractales, bueno, que no están familiarizados, pues son objetos que se comportan de una manera muy particular, pero no siguen la geometría euclidiana, sino siguen, pues son más fáciles de describir con la geometría fractal. Y la geometría fractal lo que tiene, digamos, de positivo es que nos puede dar leyes de patrones que podemos identificar y podemos reproducir. Por ejemplo, un fractal es un repollo, ¿ok? Tenemos esos patrones que se reproducen y los hacen más grandes y siempre se reproduce el mismo patrón. En el caso de las rocas, los patrones no son tan sencillos como el del repollo o de una hoja de árbol, pero muchas de las rocas se han mostrado que pueden tener un comportamiento fractal. Bueno, el algoritmo que utilizó Elías de autómata celular es un autómata celular neuronal, que quiere decir que es una fusión entre generación de fractales con redes neuronales. Entonces, el autómata celular identifica inicialmente las reglas, en nuestro caso, de la imagen, ¿no? Si hay algún tipo de regla. Y esa regla la traduce en patrón. Y ese patrón lo identifica como un supuesto patrón fractal y cada vez lo hace por iteraciones y esas iteraciones es donde se usa la red neuronal, el mismo sistema de la función pérdida, ¿no? Aquí Eduardo me facilitó esta imagen que él hizo para alguna otra presentación. Estos son ejemplos de autómatas celulares para diferentes tipos de imágenes. Y lo que hace el video, y está ahí en ese link, si quieren jugar con eso, agarra una imagen y lo borra pedazos de la imagen y se autorregenera porque ya tiene los patrones, entonces no importa qué tanto pase, ¿no? Un poco cuando nos cortamos, ¿no? Hay una regeneración de la piel, ¿no? Es el mismo concepto. Pero bueno, en esto es en diferentes figuras. Esta es una figura que es la que sería más aproximada a lo que nosotros vemos en las rocas. Bien. Bueno, este es el resultado del autómata celular que usó, el algoritmo de autómata celular que usó Elías. La desventaja de este algoritmo es que es muy demandante de forma, digamos, computacionalmente. Se necesita un hardware muchísimo más poderoso que el que se utilizó para las otras. Entonces, lo que hizo Elías, recortó las imágenes. Como ven, estas imágenes no son exactamente igual a las que mostrábamos acá. Esta realmente es una imagen más chica. ¿Qué quiere decir más chica? En términos computacionales tiene menos píxeles. ¿Okay? Si ven, estas son de 100 por 100 y las otras eran de 600 por 600. Bueno, hace el mismo comparativa aquí en la figura de la derecha, donde se ve casi todo más o menos morado. O sea que lo morado es como ceros, ¿ok? Que es la comparación píxel a píxel. Ah, ok, rojo. Ok, aquí se ve. Ok. Casi todo rojo
son valores de 0 o cercanos a 0. O sea, esta es la comparativa píxel a píxel, imagen original, imagen generada. Entonces hay una reproducción más o menos buena, hay algunas zonas donde no se reprodujo muy bien. Entonces, bueno, esto ya es lo que hizo Elías. Entonces, bueno, moraleja aquí, para lo que nosotros queremos de obtener patrones, vamos a tener que tener sistemas, hardware un poco más sofisticado, ¿no? Bien, ahora les voy a explicar lo de la parte de patrones. O sea, evaluamos 3 diferentes algoritmos para resumir lo que acabamos de ver. Se estudiaron, o bueno, Elías estudió 3 diferentes algoritmos para hacer réplicas de imágenes 2D. Y de los 3 algoritmos, solamente el de autómatas celulares es el que nos pudiera servir para lo que nosotros queremos. Sin embargo, pues está la de las réplicas, el que quiera hacer réplicas de sus imágenes, con mucho gusto, pues me pueden contactar y podemos adaptar sus imágenes para, pues para, si quieren hacer réplicas. Y la mejor es la del atractor, la red neuronal atractora. Ahora, esto es parte de lo que está haciendo Eduardo, que es más bien extraer patrones de imágenes a partir de los autómatas celulares, ¿sí? Y resulta que con esos patrones él hizo un pequeño juego porque agarró la imagen original, que es la que tenemos aquí a la izquierda, totalmente a la izquierda, la imagen de tomografía. Bueno, le hace su procesamiento. Los colores azules es simplemente porque pues, pintan los poros de azul, pero realmente son lo que sería lo blanco acá, ¿no? Y utiliza el entrenamiento. Este es otro tipo de algoritmo. Hay muchos algoritmos de software libre. Eso es muy importante y casi todo está en Python, ¿ok? Si los que saben Python, bienvenidos, y los que no saben, yo creo que sería bueno que aprendieran. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, este es otro código en el que está trabajando Eduardo, porque la idea de su tesis es para identificar los patrones para ver, predecir, estimar cómo cambian las propiedades físicas, o específicamente la porosidad, con la escala, con el tamaño de la muestra que se está estudiando. Entonces, lo que estamos interesados en 3D, no en 2D solamente. Bien, aquí es donde les digo que aquí está, digamos, algunas de los slides que se obtienen en el intermedio, mientras va el autómata está aprendiendo, va sacando algunas imágenes que no son tan parecidas a la imagen original y se genera una imagen. En el caso del algoritmo de Eduardo no genera una imagen exactamente igual, porque lo único que está haciendo es reproduciendo los patrones, no está reproduciendo, no está haciendo la réplica idéntica de la imagen. De allí, él lo que hizo fue agarrar una sección 2D de su imagen de tomografía y genera una roca artificial. De nuevo, aquí lo blanco son los poros, lo negro, perdón, lo blanco es la parte sólida, creo que lo dije mal en la anterior. Lo blanco es la parte sólida y los negros son los poros. Y la imagen que está aquí, tal cual, como la que se estaba moviendo, pues es la misma, solo para que vean diferentes ángulos de la imagen. Ya no se mueve. Ay, perdón. Ok. Es que con el puntero así no funciona. Bueno, esta es la imagen generada. Lo interesante aquí es que fuimos de una imagen 2D y reconstruimos o generamos una roca artificial, que no necesariamente es igual, de hecho no es idéntica a la original.
aquí les puedo mostrar la original y la generada. Si ven, se parecen, pero no son, visualmente ya no lo ves idéntico. La porosidad es muy parecida. O sea, de alguna manera identificó el patrón de porosidad, lo identificó, pero no reprodujo idénticamente la textura original de la imagen. ¿Ok? Lo que está como tarea de Eduardo es identificar si estadísticamente son iguales. O sea, visualmente no son iguales, no son idénticas. Lo que hay que ver es si estadísticamente son similares y qué tan similares son. Porque esto tiene una aplicación muy interesante, porque aquí nosotros estamos usando una sección de tomografía, pero pudiéramos usar una lámina delgada, un SEM, y generamos una roca 3D en la que no tenemos información de su estructura interna. Pero antes de eso tenemos que evaluar muy bien el proceso y en eso es lo que estamos. ¿Ok? Bueno, aquí un poquito, los mareo un poquito con los videos de la generada está a la izquierda y la original a la derecha. Son patrones parecidos, pero no son idénticos, o sea, no está reproduciendo idénticamente, pero pues es una técnica que, bueno, ya después que la evaluemos bien, podría ser una técnica alternativa de ir de 2D a 3D. En la literatura hay muchas formas de ir 2D a 3D, pero no como esta. O sea que estamos innovando con este tipo de acción. Además, gracias a este trabajo que está haciendo Eduardo, sometimos un proyecto con la Universidad de Bochum, con el doctor Eric Sanger, donde nosotros somos los que estamos dando la parte computacional y van a dar más la parte de física de rocas, de su experiencia, digamos, con sus laboratorios, los códigos que tienen, porque tienen unos códigos muy interesantes para la parte de procesamiento. Entonces tenemos un proyecto donde Dante es parte del proyecto, Eduardo expuesto, y comienza pues este año. Ya nos vamos a reunir a finales de enero para ya hacer la distribución del trabajo, para ver qué hacemos aparte de lo que está haciendo Eduardo. Viene una chica también de servicio social que nos va a ayudar y así vamos a tener más estudiantes. Hay mucho material que hacer aquí. Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Pues evaluar cuantitativamente la técnica mostrada de autómatas celulares neuronales para obtener imágenes 3D a partir de 2D, un poco lo que ya estaba mencionando, obtener patrones, ya sean fractales o determinísticos, o bueno, hay fractales determinísticos también, bueno, patrones euclidianos de las rocas para poder entender mejor el efecto de escala en las propiedades físicas, que realmente era lo que nos llevó a este punto. Ese era, digamos, el problema científico que queríamos estudiar era ese y todavía es, pero bueno, dimos una pequeña vuelta y aquí llegamos nuevamente. Una vez entendido, podemos aplicar las posibles leyes de escalamiento apropiadamente. Investigar si es posible obtener patrones que nos den un mejor entendimiento de cómo se formaron específicamente ciertas rocas. Esto es lo interesante de obtener patrones, y esos patrones vienen en forma matemática. Entonces nosotros pudiéramos reproducir matemáticamente y en forma digital cómo se reproduce o cómo se formó una roca, que creo que es bien interesante. O sea, aparte de la descripción y digamos, la historia que hacen los geólogos, muy bien, de acuerdo a las informaciones, pudiese hacerse algo paralelo, que es más matemático y más cuantitativo para corroborar o no lo que, digamos, el geólogo hace de su historia de la roca. Otra cosa es obtener réplicas fidedignas de imágenes de rocas que ocupen menos memoria que las originales, porque pues eso es la parte computacional que pues, es bien pesada cuando trabajamos sobre todo con imágenes 3D. Y con esto solamente me queda agradecer, por supuesto, a los estudiantes, porque este trabajo ha sido de los estudiantes.
Elías Valenzuela y Eduardo Linares, y al Laboratorio Lumir, en especial a Dante Arteaga, por todo el soporte que le ha dado a los chicos, y para las partes de la tomografía, procesamiento, entrenamiento, etcétera. El grupo de Laboratorio de Petrofísica de la Inés Morelia, que siempre estamos en colaboración para obtener las propiedades físicas como porosidad, permeabilidad, hasta velocidades P y onda S, ¿no? También a los doctores Carrasco y doctores Manea, que son parte del comité tutorial de Eduardo y han dado muy buenos inputs para este trabajo. Todo esto ha sido patrocinado por 2 proyectos PAPI por los momentos, los que están allí mostrados, y un agradecimiento especial al Instituto de Geociencias, que nos ha dado, digamos, el soporte y la infraestructura para poder trabajar aquí. Muchas gracias y estoy abierta para cualquier pregunta. Vivan, prof, y felices. ¿Espacio para preguntas? Correctamente que, por ejemplo, decir mediciones de un volumen 3-dimensional, usan una sección para predecir las 3 dimensiones, una sola sección. Exactamente, sí. Lo comparan Original, con el 3D las original. múltiples. O sea, se compara con la misma sección de donde viene y se compara con el 3D original. No da exactamente igual. Da parecido, pero lo importante ahora es cuantificar qué tan fidedigno estadísticamente es. Sí, por eso para una roca inhomogénea, por ejemplo, es peligroso, ¿no? O no va a funcionar, pues. Eso es lo que tenemos que Por ejemplo, una ver. sedimentaria que tiene variaciones estratigráficas muy importantes, ya una sección no va a poder predecir todo, ¿verdad? Bueno, ahí está de nuevo el tema de la representatividad, que parte de la formación rocosa es la que sigue cierto patrón y después cambia, ¿no? En ese caso, en el caso de tener una sola sección. Porque es un poco lo que se hace con las láminas delgadas o el zen. Se toma un pedacito de una sección grandísima y ahí estás viendo pues nada más el pedacito que corresponde a esa profundidad o esa altura o esa parte de la roca. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, me perdí la primera parte, pero ya no alcancé a ver si mencionaste algo sobre las discontinuidades. Por ejemplo, en la muestra real que pusiste de comparación, pues se veía claramente un alineamiento, ¿no? De vacíos o de cristales. Y también, pues muchas veces hay microfracturas pequeñitas que al final de cuentas van a determinar el comportamiento físico de la roca, tanto para resistencia como para permeabilidad y todo. Exacto. Eso entiendo yo que en esta etapa todavía no se está analizando, pero en etapas futuras, ¿cómo sería la aproximación que le darían para resolver estas, digamos, no inconsistencias, pero al final son pues diferencias, ¿no? Que son determinantes para el comportamiento del material? Sí, es muy buena la pregunta y comentario. Recuerda que esta inteligencia artificial es inteligente, pero no tan inteligente, ¿ok? Todavía no es tan inteligente. Entonces, nosotros tenemos que darle la información. Con la información que le damos es que pueden hacer predicción y estimaciones. Si en esa información no están las microfracturas, no hay forma de que de alguna manera genere esas microfracturas. Entonces, para un poco también en la línea de lo que preguntaba Harald, ¿no? Entonces, para poder hacer predicciones lo más cercanas posibles a la naturaleza, tenemos que darle información o la información más completa para que pueda generar eso. Pero, por supuesto, eso es algo que hay que contemplar porque pues si hay, de hecho, algunas de las muestras que tiene Eduardo, y ya me decía ayer que él pensaba que esa no iba a dar bien, digo, bueno, pero hay que hacerla
y hay que ver dónde no da bien, porque muestra eso que tú estás diciendo y un poco lo que decía Har. En una parte se ve una cierta tipo de textura y después la parte de abajo tiene una textura totalmente diferente. Entonces, si lo agarras del medio, ¿qué textura te va a reproducir? Pues la textura que esté más similar a esa, no a la que esté de abajo, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver alternativas, no tomar una sola sección, como se hace a veces cuando se hacen 2D a 3D. No toman una sola lámina delgada, sino toman varias y entonces tratan de hacer como una reproducción, o sea, digamos, posiciones de la roca para abarcar la mayor cantidad de información para que se pueda reproducir mejor. Pero bueno, en esto que es solamente una sección es realmente bastante burdo y hasta bueno, hasta por los momentos, ¿no? Un poco. Entre más homogénea, pues probablemente obtengamos una mejor roca artificial con la que podemos jugar o podemos predecir algo, ¿no? Sí. La pregunta era con relación a, bueno, si ya le estás enseñando cómo reproducir los poros y los óleos, también le puedes enseñar a reproducir de una manera, o sea, primero le enseñas determinísticamente. Sí. ¿No? Bueno, tenemos tales redes de fracturamiento o de microfracturamiento. Sedimentarias van a estar de relación estratigráfica, etc. Pero se lo puedes enseñar determinísticamente también a este tipo. Sí se puede. De hecho, tú puedes explicar un poquito de eso. Uno de los algoritmos que está usando Eduardo tenía que colocar como una librería digital de las imágenes para darle más información sobre qué tipo de imagen tiene que reproducir. No solamente la imagen original, sino entre más información tiene. Bueno, no sé si quieres explicar un poquito eso. En este caso, estamos haciendo, tratar de reproducir la textura. Entonces, por ejemplo, cuando le damos esa textura donde van las capas de la madera, la ventaja es que son diferentes y nos va a reproducir lo más parecido a esa textura. Bueno, no nos podría decir, pues seguramente es un árbol y va a sacar un sopa. Entonces no estamos viendo esa información de que es un árbol de cierto tipo, entonces ahora sí ya nos podrá reproducir. De imitar. Entonces, como relevante un avance científico, ¿no? Tratar de esta textura y computacionalmente cómo se van autoorganizando los píxeles de la. Pues para poder reproducir el 3D, pues como observamos en el barrio de la tomografía, va cambiando. Aunque en un principio pues se mira una textura aleatoria, pero preserva la textura. Los poros se van moviendo o cambiando. Se preserva la textura a lo largo de. A partir de allí fue que pudimos reproducir el 3D. Bueno, si está reproduciendo texturas similares, podemos, pero continuas al final de cuentas, podemos pegarlas, que es lo mismo que se hace en una película, pero porque al final de cuentas la tomografía es una serie de slices, entonces, pero sólida. Entonces, esa es la que lo. Para el caso, como comentan, de diferentes espacios, podríamos más adelante ir de 3D a 3D, pero ese sí es un paso avanzado, pues como vimos, para 2 dimensiones se requiere equipo de cómputo avanzado y cuanto más para 3D a 3D. Para entender bien la parte 2D a 3D. Sí, de hecho, mi visión es que, para complementar un poquito lo que dice, vamos a crear una base de datos con la que estoy hablando con los de informática de la UAC para que me ayuden a hacer una base de datos masiva para entrenar códigos y ahí pues entre más información tiene pues más inteligente y puede hacer mejores predicciones. Y si tienes imágenes que nos quieras dar, bienvenidos. Claudia tenía una pregunta. No, yo no tengo preguntas, pero me gusta
emocional duele demasiado para que no haga algunas observaciones. No lo toman a mal, pero pienso que todos tenemos derecho a información científicamente basada en hechos, no para que no quede. Algunas, empiezo con el doctor Harold, hasta homogéneas, no serán heterogéneas. ¿Qué es eso? Depende de... No, pero depende de nada. Hay que ser científicos y no andar en tinieblas. Me extrañó mucho que una plática de este tipo no tiene ni un modelo matemático, ni un modelo estadístico, y habla de rocas artificiales cuyo nombre científico son rocas virtuales. Pueden encontrar artículos que hablan de rocas virtuales. A mí, rocas artificiales me suenan término vernacular, pero ceros sí. Esta es otra observación. Este tipo de presentaciones está obligado a mostrar algoritmos diseñados por grupos. Dijeron, sacamos los datos irrelevantes y no importantes. Así dijo la doctora. Pregunta es, ¿para qué entonces sirve Artificial Intelligence si se trata precisamente de data-driven técnicas? Estos definen todo el proceso, no investigador. Un investigador tiene derecho a decir, este dato es irrelevante. Si lo dice, muestra modelo matemático, muestra lo que se llama Physical Informed Data, muestra información. Dice, miren, en esta imagen, esta información no es relevante. Solo para aclarar, pero para aclarar, no es que nosotros lo sacamos, es el código que elige, el código, no nosotros. Sí. Cuando uno habla de patrones en los datos, prácticamente el término correcto es Big Data, porque datos están allá originales, primero que tiene que hablar son términos operadores, organizadores, transformadores, evacuadores, evacuators. Entonces, ¿dónde, qué píxel, a partir de qué píxel se está creando red neuronal? O esto, lo que el compañero estudiante dijo, árboles con sus hojas. Estos términos son obligatorios para una plática de patrones de información. Y explicar qué es un operador. Tienes una Y por X. Es un operador que puede hablar de sumas, multiplicaciones, lo que sea, dependiendo del banco de datos que estás estudiando. Entonces, allá buscas patrones. ¿De qué? De operador. Si tienes un exponente, este exponente lleva toda la información sobre variabilidad en espacio, sobre azar controlado por geometría del espacio, y de allá viene el concepto de redes neuronales. Entonces, buscas patrón de qué? De esta azar dentro de tu geometría. Entonces, buscas exponentes. Todo esto es machine learning, deep learning. Se basa en librerías. Palabra librería apareció al final de la plática de la doctora. Y este es básico. Propósito no es usar supercomputadores. Propósito es pasar de Big Data a unos sí datos que puedan permitir trabajar con máquinas pequeñas, de baja velocidad, de lo que sea. ¿Por qué? Porque inteligencia del operador está dentro del modelo. Tener patrón no significa tener muchísima información, al revés. Tener una librería que puede tener solo 5 diferentes texturas comparables con lo que uno está estudiando. A un petrolero no le vas a mostrar unos millones de láminas o de imágenes. Lo que quieren son imágenes representativas de litofasias, de electrofasias,
de seismofases, de lo que sea. Entonces, mi conclusión es, tenemos que ser científicos y no hablar con términos vernaculares sin explicar parte matemática y parte física. En este caso, ni hablo de geología, de geofísica, entraría en mucho más detalle. Este es lo que saqué de esta plática. Y no, como genio, allá le ponemos al doctor para que estudie. Muchas gracias, Claudia. ¿Qué es eso? Términos heterogéneos. Que acá, en diferentes direcciones tiene la misma velocidad sísmica. ¿Es homogénea o no? Sí, no hablo contigo de sísmica porque no creo que sabes algo. Muchas gracias. Como ven, siempre la inteligencia artificial es un tema polémico. Hay mucha. Yo nada más me despido con un comercial. Pues ahí en el laboratorio de visualización geofísica tenemos un clúster para procesamiento de alto rendimiento. Entonces, pues, para poder usarlo, adelante, ahí está. Pues muchísimas gracias a la doctora Sandra Vega. Gracias. Y en la discusión con un cafecito allá afuera de galletas, porque está bueno. Muchas Gracias.